Buenas noches. Presento mi grupo. Está compuesto por Dayana Gómez y Sharon González. Entonces, análisis del artículo de fitoquímica de las plantas medicinales se basa básicamente en la investigación sistemática de detección de fitoquímicos en plantas medicinales y la evaluación de cómo y de su potencial para, para ver cómo estos pueden contrarrestar a todo lo que son diferentes tipos de enfermedades humanas. Entonces, ¿qué son los fitoquímicos? Es un compuesto químico que está activo de forma natural en las plantas, la protege de enfermedades y daños y proporciona beneficios para la salud humana. También de resaltar que infieren mucho en el sabor, aroma y color de las mismas. Bueno, yo le voy a hablar sobre los primeros aislamientos de estos metabolitos secundarios que se localizan alrededor de los principios del siglo. Fueron la morfina, estricnina, quinina y la aspirina, que hoy se sigue usando actualmente y su origen es la corteza del sauce. Digamos que alrededor de 1945 todo esto de los metabolitos secundarios fue opacado por la industria farmacéutica y la fermentación microbiana. Como sabemos, en esta época se da el descubrimiento de la penicilina, entonces digamos que fue el boom de esa época. Entonces todo era como que a nivel sintético y a nivel industrial y se fue dejando de lado lo que fue los compuestos naturales. Hoy en día, a inicios del siglo XXI, digamos que ciertos compuestos como lo es el ajo, la valeriana, entre otros, han retornado y han hecho como que surgir ese interés nuevamente en el estudio y, digamos, y la utilización de estos compuestos bioactivos. ¿Dado por qué? Porque tienen ciertas propiedades un poco más benéficas, por ejemplo, tienen un efecto mucho más largo y duradero y tienen menos efectos secundarios que los compuestos sintéticos. Entonces, como que a largo ayudan al organismo y tienen un efecto muy mínimo, efectos secundarios. Listo. Entonces, tenemos, sí. Para corregir,
estamos hablando de los fenólicos. Es que ahorita mi compañera dijo alcaloides, sino que estábamos un poco confundidos. Entonces, fenólicos se dividen en ácidos fenólicos, flavonoides y taninos. Empezamos con ácidos fenólicos. Bueno, entonces en el caso de los flavonoides, son unos compuestos polifenólicos, hay más de 4.000 como tal de estos, están siempre en las plantas vasculares, se presentan como agliconas, glucósidos y también derivados metilados. ¿Qué pasa? Los flavonoides se conocen normalmente porque tienen un sustituyente, o mejor dicho, un azúcar unido. En el caso de las agliconas no tienen azúcar unido y en el caso del resto, la posición del sustituyente bencenoide hace que se divida en dos clases, que es flavona en la posición 2 y isoflavona en la posición 3. Eh, Cuando el azúcar como tal está unida a los otros tipos de flavonoides que no serían las agliconas, se conocen como monoglucósidos y diglucósidos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más principales pues, de estos flavonoides? Primero que todo, es un antimicrobiano, también es un antiinflamatorio, también antitumoral, es protector contra las especies reactivas de oxígeno, perdón, especies reactivas de oxígeno y también es inhibidora es un inhibidor enzimático y antialérgico, esto entre estas propiedades de este flavonoide. Ahora con los taninos seguimos. Sí, los taninos son un grupo heterogéneo caracterizado porque son moléculas de alto peso molecular. También se caracterizan por, digamos, complejos de coordinación, ya sean reversibles o irreversibles con otras moléculas, como lipoproteínas, polisacáridos y demás. Se caracterizan también, obviamente se encuentran lo que son en uvas, chocolates y arándanos. Algunas de sus propiedades son antiséptico, antioxidante y antiinflamatorio. ¿Dónde lo empleamos? Se emplea para el uso de ya sea la diarrea o también denominada soltura, se emplea también como diurético y contra el tumor de estómago y duodeno. ¿Cómo se emplea a nivel industrial? Como colorante, como producción de tintas y como clarificador en el proceso de clarificación de vino. Para complementar, Estos son algunos de los más mencionados o más conocidos son galataninos, elagitaninos, taninos complejos y taninos condensados. Y ya. seguimos con alcaloides.
Y listo. Bueno, los terpenoides, como su nombre lo dice, son derivados de lo que es el isopreno, que el isopreno es un tipo de hidrocarburo compuesto de 5 carbonos. Entonces se van uniendo como que de 5 en 5 y van, digamos, clasificando los distintos tipos de terpenos. Encontramos hemiterpenoides, monoterpenoides, sequiterpenos, diterpenos, triterpenos y tetraespenoides. Básicamente son lípidos multicíclicos, pero ¿de qué van a variar? Del grupo funcional que presenta. Vamos a hablar un poco de la actividad que presenta. Son anticancerígenos, antiulcerosos, microbianos y antipalúdicos. Digamos que estos tipos de Se te va un poquito la voz, bebé. pueden funcionar como conflicto, pueden funcionar. Bueno, entonces, en el caso de las saponinas, tenemos que se clasifican en monodesmosidas y bidesmosidas. Las saponinas son compuestos que incluyen esteroides en general, también glicosilados, y también incluye triterpenoides y alcaloides esteroides. Em, Tenemos una división en monodesmosidas y también en bidesmosidas. ¿De qué consiste? Pues también en la posición de las moléculas de azúcar, parecido al anterior puesto que, metabolito que mencionaba. En su actividad tenemos que tienen propiedades permeabilizantes. Esas propiedades ahorita mismo están en investigación, están en procesos de investigación. Propiedades permeabilizantes de la membrana. También son inmunoestimulantes, hipocolesterolémicos y también son anticarcerígenos. ¿Cuáles son los contras? Este es uno de los únicos que encontramos que tiene contras en el artículo y las contras es que causan hipoglucemia, perjudican la digestión de proteínas y absorción de vitaminas y minerales en el intestino. Por eso, digamos, por compuestos como este, y también en el artículo mencionaba que compuestos que se han notado sobre las drogas sintéticas es que a veces se ha intentado quitar la investigación frente a los compuestos fitoquímicos, medicina fitoquímica en plantas medicinales. Sin embargo, al generar una investigación más exhaustiva, pues se tiene más cosas a favor que incluso la misma medicina general, que sabemos muy bien que pues tiene siempre efectos secundarios. En cambio, en el caso de los fitoquímicos es mucho menor. Entonces, pues eso es todo por ahora. Eh, Sería todo. Gracias por el tiempo y por la atención. Ah, se me olvidó mencionar algo sobre las propiedades de los taninos, de los terpenoides. Los terpenoides en las plantas cumplen funciones ya sea de fitoalexinas o fitohormonas, entonces están implicados en la regulación, digamos, como moléculas de señalización en lo que es la respuesta en defensa frente a algún herbívoro. Por ejemplo, digamos que los terpenoides, hay terpenoides volátiles que lo que hacen es que ayudan o facilitan el proceso de violin, ¿cómo se dice? ¿Sí es violinizar? De polinización, eso, de Polinización. polinización. Entonces atraen ciertos insectos para que polinicen la planta. También contribuyen a lo que es que, digamos que se denomina antialimentarios. ¿Por qué? Porque algunos de estos tienen un sabor amargo que lo que hacen es que el herbívoro no vuelva a consumirlos. Entonces, digamos que funciona como defensa contra herbívoros. Y ya, muchas gracias. Gracias.